Este es el octavo video correspondiente al tema corte en hormigón armado y pretensado. El mismo complementa, pero no sustituye, a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Hablaremos ahora de la cuantía mínima de estribos establecida por el CIRSOC 201.05. La expresión que establece el reglamento es la que estamos viendo en la parte superior de la diapositiva. Debe adoptarse el máximo entre estas dos expresiones. En realidad, si se siguen las unidades originales del reglamento ACI 318 y se hace la conversión, se llega a la conclusión de que estas expresiones son válidas unas para hormigones de menos de 30 megapascales y la otra para hormigones de más de 30 megapascales, pero por un problema en el redondeo del CIRSOC, el límite está en 25 megapascales. Hay que recordar que hay que emplear el máximo entre las dos expresiones. Veamos algunas cuestiones relacionadas con la disposición de la armadura de arma. El CIRSOC establece el siguiente criterio. Dice que cualquier línea con las características que veremos enseguida debe ser cortada por al menos una línea de armadura de arma, es decir, un estribo o una barra doblada. La línea nace en la armadura. Me refiero a la armadura de flexión, ¿no? El otro extremo termina a D/2 de la fibra de hormigón más comprimida. Aquí. Y la inclinación de esa línea es 45 grados. El extremo inferior se orienta hacia los cortes crecientes. Vemos aquí algunas indicaciones que da el reglamento en cuanto a la forma de los estribos. Como puede apreciarse, los estribos que no tienen confinamiento lateral llevan ganchos hacia el interior de la sección. Los que tienen confinamiento lateral pueden llevar anclajes hacia el exterior de la sección. Hay una disposición sumamente perjudicial de estribos que se da cuando existen vigas con talón inferior. Aquí podemos ver que el estribo tiene este recorrido. Si recordamos que una barra al ponerse en tracción tiende a adoptar una posición recta, alineada con las fuerzas que la solicitan, veremos que este quiebre que está aquí genera una fuerza de empuje hacia afuera, denominada empuje al vacío, que puede provocar la falla del recubrimiento. Por ese motivo hay que adoptar este tipo de disposiciones, un estribo central más un estribo destinado exclusivamente a cubrir el talón y adecuadamente anclado. El reglamento da también indicaciones respecto a las longitudes de anclaje que debe darse a los estribos de acuerdo a su diámetro y geometría. Finalmente, una cuestión muy importante que es la separación de estribos. El reglamento establece dos categorías. Cuando B sub S es menor que 1/3 de la raíz de F'C PW por D, que equivale a 2B sub C si se emplea la expresión simplificada, valen las separaciones de D/2, separación máxima en elementos no pretensados, o 40 centímetros. Si en cambio B sub S es mayor que 1/3 de la raíz de F'C por BW por D, hay que adoptar la mitad de los valores anteriores, es decir, separaciones no mayores a D/4 y no mayores a 20 centímetros. El CIRSOC 201.05 no hace referencia a separaciones máximas en sentido transversal, es decir, en este sentido. Otros reglamentos indican que la separación en sentido transversal de dos ramas consecutivas no debería superar 40 centímetros ni 2/3 de la altura. Las barras interiores
deben estar estribadas de modo de evitar que el efecto pasador pueda originar fisuras longitudinales a la altura de las armaduras. Veremos ahora dónde calcular la armadura de corte. El CIRSOC define lo que denomina secciones críticas. Una sección crítica es una sección en la cual el reglamento obliga a hacer una verificación de la resistencia al corte. Ello no quita que el proyectista deba verificar todas las secciones que a su criterio merezcan ser analizadas. Miremos a la fisura AB como una discontinuidad que separa el bloque 2 del bloque 1. Y por un momento pensemos que el bloque 1 no se mueve y que el bloque 2 es el que puede moverse y debe ser suspendido del bloque 1. De esta manera puede identificarse cuál es la carga que debe tomarse con el estribado. Observemos lo siguiente. Si la carga fuera superior, todo este sector de carga que está aquí es equilibrado por el bloque 1 y por lo tanto no debe ser suspendido por la armadura de flexión. Eso indica que el corte para el cual se diseña la sección AB es el corte B sub A. Ahora bien, si la carga fuera inferior, debemos, entre comillas, colgar toda esta carga de la fisura AB y por lo tanto el corte de diseño es B sub B. El reglamento establece otras secciones críticas. Para vigas de entramados con carga superior, es lo que acabamos de ver. Para vigas con carga superior apeadas, es decir, esta viga que está aquí está apoyando en esta otra, el corte también se calcula AD. Cuando los elementos de apoyo están traccionados, se considera que la sección crítica es esta, mejor dicho, la fisura es esta y la sección crítica es esta. Para cargas concentradas importantes muy cercanas al apoyo, también la sección crítica se calcula en el borde. Y para columnas de entramados, por ejemplo sometidas a esfuerzos de corte provenientes de sismos, las secciones críticas se calculan a nivel del pie y la cabeza de las columnas. Hacemos el comentario respecto a los sismos porque en general, para cargas ordinarias, las columnas están sometidas a esfuerzos de corte muy modestos. Entonces, pensando que las cargas comprendidas entre las fisuras y los apoyos tienen un trayecto directo hacia los mismos, los cortes, existiendo solamente cargas superiores, pueden calcularse en general AD del apoyo. Las condiciones serían entonces que la reacción de apoyo introduce en la dirección del corte compresiones en el extremo del elemento, que las cargas están aplicadas en la parte superior o cerca de la parte superior del elemento y que no hay cargas concentradas dentro de una distancia D medida a partir del filo del apoyo. Estamos hablando de cargas concentradas importantes. Veremos a continuación un posible diagrama de flujo para el cálculo de estribos. Los datos serían, en principio, los materiales, la sección transversal y el corte solicitante. La primera operación que haremos es calcular B sub n como B sub u dividido phi y B sub c a partir de la ecuación simplificada. Una verificación muy importante es chequear que B sub n sea menor o igual que 5 B sub c. Vimos que ese límite era el techo de la resistencia al corte que podía proveer una sección, de acuerdo al reglamento. Si esta condición no se verificara, estamos obligados a redimensionar la sección.
Obviamente podríamos cambiar F'C, pero eso es muy poco práctico, porque en una obra cambiar una viga o dos en cuanto a materiales significa una complicación muy importante con escasas probabilidades de éxito, porque muy probablemente en la obra no perciban ese cambio, esa diferencia, y la viga sea construida con un hormigón que no verifica la resistencia al corte. Entonces, esta primera verificación es crucial para saber si seguimos o debemos redimensionar la sección. Si la vamos a redimensionar, siempre rinde más en términos de flexión aumentar la altura que aumentar el ancho. La segunda verificación que haremos es relativa a ver si la pieza puede no estar armada al corte, es decir, no tener armadura de alma. Si B sub n es menor o igual que BC dividido 2, bueno, ahí podremos chequear si están dadas el resto de las condiciones necesarias para no disponer armadura de alma. La cátedra no recomienda, salvo en casos muy peculiares o particulares como son las losas y las zapatas, emplear elementos sin armadura de alma. Los pasos siguientes son calcular si existiera el aporte de las barras a 45 grados, calcular la demanda de resistencia sobre los estribos como el corte nominal menos el aporte del hormigón menos el aporte de las barras dobladas, calcular el estribado necesario, calcular el estribado mínimo. Si el estribado es menor que el mínimo, se adopta el mínimo. Si no, se pasa al punto siguiente, que es verificar la intensidad de la armadura de corte para, en función de ella, determinar la separación de los estribos. Recordemos que hay dos expresiones de separación de estribos de acuerdo a la intensidad del corte tomado por la armadura. Se adopta entonces la separación entre planos de estribos, luego en función del número de ramas se adopta el diámetro del estribo y allí finaliza el cálculo. Veamos ahora un posible diagrama de flujo para la verificación al corte, es decir, hay una sección existente y queremos saber cuál es la resistencia máxima al corte que puede presentar dicha sección. Los datos entonces ahora incluyen las armaduras de alma. Lo primero que hacemos es verificar lo relacionado con la armadura mínima, es decir, ver si la armadura mínima está cubierta por la armadura dispuesta. Si la armadura dispuesta fuera menor que la mínima, debe estudiarse la posibilidad de analizar la sección como una sección sin armadura de alma, un elemento sin armadura de alma. Si es mayor que la mínima, veremos si la separación es mayor a D sobre 2 y 40 centímetros o no. Si es mayor, nuevamente, a pesar de tener estribos, la pieza no puede suponerse como una pieza armada al corte y debe analizarse como un elemento sin armadura de alma. Si es menor, se calcula B sub C, B 45 grados, es decir, el aporte de la armadura doblada, recordando que no puede tomarse más que 1,5 de B sub C, el aporte de los estribos y finalmente se calcula la resistencia como la suma de todos los aportes. Ahora bien, esa resistencia podría ser mayor que el límite superior reglamentario. Si fuera mayor, se adopta el límite superior reglamentario. Si fuera menor, verificamos nuevamente la separación de estribos. Si S es mayor que la separación de estribos correspondiente a piezas no muy solicitadas, se adopta el mínimo entre B sub n y 2B sub c, que es el límite establecido para piezas no muy solicitadas.
Si no fuera así, directamente es válido el valor de B sub n calculado y puede calcularse B sub u. Y allí termina el cálculo. Recapitulando. Se presentó la cuantía mínima de estribos establecida por el CIRSOC 201.05 para elementos no pretensados. Se expusieron los criterios reglamentarios para el doblado, anclaje y separación entre estribos, como así también una recomendación no reglamentaria para la separación de estribos en sentido transversal. Se presentaron las localizaciones que el reglamento denomina secciones críticas, en las que es obligatoria la verificación de la seguridad al corte. Se desarrolló un diagrama de flujo con un camino posible para el cálculo de armaduras de estribos. Se desarrolló un diagrama de flujo con un camino posible para la verificación de la capacidad de una sección.